Imagina que el sistema circulatorio del planeta, de repente, desarrolla un coágulo. No hace falta una guerra nuclear, ni una pandemia, ni un desastre natural a escala global para colapsar la civilización moderna tal como la conocemos. Solo hace falta obstruir un pasillo de agua que, en su punto más estrecho, mide apenas 2.800 metros. El ancho de una pista de aterrizaje. Si el estrecho de Malaca se cerrara hoy, el cronómetro de la catástrofe empezaría a correr de inmediato. En las primeras 24 horas, el precio del barril de crudo alcanzaría máximos históricos en los mercados de Londres y Nueva York. En 3 días, las fábricas de semiconductores en Taiwán y Corea del Sur entrarían en parálisis técnica, deteniendo la producción de smartphones y vehículos en todo el mundo. En una semana, el suministro eléctrico de ciudades enteras en Japón y China empezaría a parpadear, víctima de una sed energética que no puede ser saciada. No estamos hablando de un simple problema logístico. Estamos hablando del punto de fallo más crítico de la humanidad. El lugar donde la geografía tiene el poder de arrodillar a las superpotencias y devolvernos a una era de escasez. Bienvenido a el Estrecho de Malaca. El punto donde el mundo podría, literalmente, detenerse. La geografía del miedo, un embudo de cristal. Para entender por qué este lugar quita el sueño a los economistas, debemos mirar los números. Por aquí transita, cada día, el 25% de todo el comercio mundial. Eso no es solo una estadística. Significa que una de cada 4 cosas que tienes en tu casa pasó por aquí. El 40% de los productos manufacturados del planeta y casi toda la energía que mueve a Asia Oriental dependen de este canal. Geográficamente, es un embudo natural de 800 kilómetros que conecta el Océano Índico con el mar de la China Meridional. Pero el nombre de estrecho no es una exageración. A diferencia de la inmensidad del océano abierto, donde los barcos pueden navegar con kilómetros de margen, Malaca es un entorno traicionero de aguas someras. En la zona conocida como el Estrecho de Singapur, la profundidad cae drásticamente hasta los 25 metros. Para que te hagas una idea, un superpetrolero cargado hasta los topes puede necesitar 22 o 23 metros de profundidad para flotar. Eso deja un margen de error de apenas 2 metros entre la quilla del barco y el fondo marino. ¿Sabías que los capitanes de estos gigantes de acero deben calcular la marea con precisión milimétrica antes de entrar? Un error de cálculo, un fallo en el motor o un banco de arena que se haya desplazado por las corrientes, y el comercio mundial se detiene en seco. Ya vimos lo que pasó en el canal de Suez con el Ever Given. Ahora imagina eso, pero en un lugar por donde pasa 3 veces más tráfico. El dilema de Malaca, la pesadilla de Beijing. Pero la verdadera tensión no es geográfica. Es geopolítica. En el año 2003, el entonces presidente chino, Hu Jintao, acuñó un término que se convirtió en la piedra angular de la estrategia militar asiática, el dilema de Malaca. China es la fábrica del mundo, pero es una fábrica que tiene una sed insaciable. Beijing importa más del 80% de su petróleo y gas a través de este estrecho. Cada gota de combustible que mueve sus tanques, sus aviones y sus industrias debe cruzar por este cuello de botella. El problema para el Partido Comunista Chino es simple y aterrador: ellos no controlan la llave de paso. El estrecho está custodiado por 3 naciones, Indonesia, Malasia y Singapur. Y aquí es donde la trama se complica. Singapur es, posiblemente, el aliado estratégico más firme de los Estados Unidos en el sudeste asiático. La Marina estadounidense mantiene una presencia constante en la región, operando desde bases que pueden vigilar cada barco que entra y sale. Imagina tener el motor de tu casa en el jardín de un vecino con el que compites por el control del barrio. Si las tensiones por Taiwán o el mar de la China Meridional escalaran, Washington no necesitaría invadir China. Solo tendría que estacionar un par de grupos de portaaviones en la entrada del estrecho y declarar un bloqueo naval. En menos de 45 días, las reservas estratégicas de China se agotarían. Sus ciudades se apagarían. Su economía, basada en la exportación, colapsaría. Por eso, China está gastando billones de dólares en la nueva ruta de la seda, construyendo oleoductos en Pakistán y vías férreas en Rusia. Todo, absolutamente todo, es para evitar tener que pasar por este pequeño pasillo de agua controlado por sus rivales. Piratas, fantasmas y gigantes de acero. Si la geopolítica es la amenaza que viene desde arriba, la piratería es el cáncer que devora desde adentro.
Olvida las caricaturas de Hollywood. La piratería en Malaca no tiene nada de romántica. Es una actividad corporativa, tecnológica y extremadamente violenta. En estas aguas, los ataques ocurren en la oscuridad total. Grupos armados con rifles de asalto y lanchas rápidas abordan petroleros que navegan a baja velocidad debido a la congestión. No buscan cajas de oro. Buscan el cargamento líquido. En cuestión de horas, son capaces de bombear miles de toneladas de combustible a barcos, fantasma, que apagan sus transpondedores para desaparecer del radar. Es un juego de sombras donde la seguridad privada y las marinas nacionales libran una guerra constante. Pero ¿cómo proteges un barco que es más largo que el Empire State? Aquí es donde entran los buques clase Triple E. Estos monstruos son el pináculo de la ingeniería humana. Pueden transportar hasta 18.000 contenedores. Son tan grandes que su propia inercia los hace vulnerables, necesitan kilómetros para frenar o girar. Cruzar Malaca en uno de estos es como intentar conducir un tráiler de 18 ruedas por un pasillo de espejos. Un solo parpadeo, una sola avería mecánica en el momento equivocado, y el desastre ecológico y económico sería de proporciones bíblicas. Reflexión final: la fragilidad de lo cotidiano. A menudo pensamos en la globalización como algo invisible, una red digital de datos y finanzas. Pero la realidad es mucho más física, y mucho más frágil. Casi todo lo que tienes a tu alrededor ahora mismo, el smartphone desde el que ves este vídeo, la ropa que llevas puesta, el combustible que permitió que tu comida llegara al supermercado, casi todo tuvo que sobrevivir al estrecho de Malaca. Nuestra forma de vida actual, nuestra comodidad y nuestra tecnología, dependen de que este pequeño rincón del sudeste asiático permanezca en una calma absoluta. Malaca es el recordatorio de que, a pesar de nuestros satélites y nuestra inteligencia artificial, seguimos estando a merced de la geografía básica. Seguimos siendo dependientes de estrechos pasillos de agua donde el destino de las naciones se decide en apenas unos pocos kilómetros. Si este análisis te ha ayudado a entender mejor cómo funciona el mundo real, te invito a suscribirte a Proyecto Nefre. Aquí, desenterramos las verdades invisibles que mueven los hilos de nuestra sociedad. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo Misterio Geográfico.